¿Cuántas cosas has dejado de hacer por miedo? Y no hablo del perro de la esquina que te ladra y es bravísimo, sino la cantidad de veces que dijiste que no cuando querías decir que sí. O a esas cosas que evitaste porque era un cambio positivo, pero tenías temor a lo desconocido. El miedo es necesario, te protege, pero si toma el control te secuestra y te impide vivir la vida que te mereces vivir. En el episodio de hoy te cuento cómo el miedo secuestra tu cerebro, el impacto que tiene en tu organismo y cómo podés empezar a recuperar el control. Si te encanta adquirir herramientas prácticas y concretas para potenciar tu salud mental y convertirte en protagonista de tu vida, llegaste al lugar indicado. Soy Jessica Estalella, psicóloga, una psicóloga potenciadora con formación en terapia cognitivo-conductual y en psiconeuroinmunoendocrinología. Mucho título y palabras complicadas para decirte que, afortunadamente, la ciencia nos aporta mucha información para bien vivir. Con una mirada ñoña pero sencilla, vamos a optimizar el estrés, porque el estrés no es el enemigo, cambiando nuestros hábitos y poniendo el bienestar al servicio de la productividad. Ahora sí, te doy la bienvenida a bordo. Temón el de hoy y la verdad que lo traigo a la mesa porque no quiero que pases un día más de tu vida dejando atrás tus sueños, tus proyectos, tu vida por miedo. El miedo es una emoción más que tiene su función muy importante que es protegernos, pero puede jugarte una muy mala pasada si le das rienda suelta. Entonces ya así derecho nos vamos a la primera sección del MAP, la M del modo ñoña activado. El miedo es una sensación general desagradable por la percepción de peligro, ¿sí? De alguna manera la persona que hace percibe una amenaza real, inmediatamente se exacerban un montón de síntomas psicológicos y físicos. Puede haber distintos grados de miedo. El máximo o los extremos son el terror y el pánico, y hay miedos que son innatos, es decir, con los que ya venimos chipeados, por ejemplo, el miedo a que me quedé sin comida porque iba a venir alguien a quitarme mi comida, el miedo a una amenaza de algún depredador, de que alguien va a atacarme. Entonces ese miedo innato que ya venimos todos chipeados con la idea de supervivencia, lo traemos como en el chip cerebral. Pero hay otro tipo de miedos que son de un aprendizaje condicionado, es decir, desde nuestras creencias, desde nuestras experiencias, desde nuestra propia historia familiar, que vamos a adquirir ciertos miedos o vamos a aprender, no los adquirimos, aprendemos ciertos miedos en función de la historia. Por ejemplo, si a alguien de mi familia lo mordió un perro y le hizo un daño muy grande, en la familia siempre va a haber cierto temor o cuidado con los animales, con los perros. Entonces, yo voy a aprender a tenerle miedo a el perro. Si eso sería un temor por aprendizaje condicionado. ¿Es distinto el miedo a la ansiedad? Sí, es distinto, porque la ansiedad es menos real, es menos adaptativa y usualmente se da a largo plazo. ¿Por qué? Porque es menos real la ansiedad, porque la ansiedad es un estado de preparación para el peligro que está caracterizado por la alerta, la vigilia, la alarma constante, la activación fisiológica, pero que es más mental. Yo estoy pensando, ¿y si el día de mañana pasa esto? ¿Y si a mí me sucede tal cosa? Mejor no hago tal cosa. Uy, ¿qué va a suceder en el futuro? O, en el futuro seguramente me pasa esto. Entonces esa activación fisiológica está dada por un correlato mental, ¿no? Que lo estamos sosteniendo. En cambio, el miedo se da ante un objeto o un contexto o un estado externo, ¿sí? En donde hay una respuesta real a la amenaza. Por ejemplo, por eso se dice que es más real, más adaptativo y usualmente se limita a ciertos objetos o momentos específicos. Por ejemplo, el temor a un perro, a que un perro me muerda. Por ejemplo, el miedo a una exposición oral es un momento específico en donde yo tengo que hacer. Eso, por eso se habla de que el miedo es mucho más real y más adaptativo. Pero frente a esto, cuando nosotros tenemos miedo, aparecen correlatos fisiológicos. Tu cuerpo se manifiesta.
¿Cómo? Aumenta la frecuencia cardíaca y empieza tu corazón a palpitar a 1000 por hora, disminuye la salivación, ¿no? Esto es una cuestión defensiva en donde se retrotrae toda la saliva, tenés la boca seca, te cuesta hablar, aparecen úlceras estomacales, esto ya estamos hablando de grados mucho más elevados o sostenidos en el tiempo. Hay un aumento de la vigilancia, estoy todo el tiempo, si yo tengo temor a algo, que algo me pase, estoy todo el tiempo pensando o viendo hacia alrededor de que algo en función de eso que yo estoy temiendo va a suceder, ¿sí? Aumentan los reflejos, aparece el freezing es una respuesta ante el temor, que es quedarme congelado, aparecen problemas gastrointestinales como la diarrea, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el miedo toma el control, lo que se dice es que hay un secuestro de la amígdala. Acá es re modo ñoña activado donde me voy a poner, pero bueno, la amígdala es como la central de la alarma del cerebro, ¿sí? Es como este centrito en donde se activa ante momentos de alerta y cuando percibe el peligro va a responder de determinadas maneras. Una es la lucha, lucho, peleo, peleo, le doy batalla a esto. La otra es la huida, salgo corriendo, esta situación no la puedo sostener y ¡pum! Me voy a la miércoles. Y la tercera es el congelamiento o freezing, que le llaman, es en donde me quedo quieto y no puedo responder, no puedo actuar ante esa situación. Em, hay otro tipo de respuesta también ante el estrés, que no la voy a tocar acá porque es más ante situaciones que remiten al trauma, que es la parálisis, en donde directamente la persona no es que se queda congelada, sino que hay una parálisis completa y no puede responder, pero eso será tema para otro episodio que voy a anotar. Pero, ¿qué es lo que pasa con esto que decíamos? Cuando el miedo toma el control, hay un secuestro de la amígdala. De la amígdala. Esta amígdala, que es el centro responsable del miedo condicionado, el miedo que se activa con respecto a esto, va a proveer, va a dar mucha información sobre cuando algo es bueno o malo para esa persona, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Activa y dispara todo el circuito del estrés para poder mantener foco frente a ese peligro que está apareciendo, frente a ese peligro que se hace presente. Y en situaciones en donde el miedo es sostenido o muy intenso, empiezan a aparecer distintas repercusiones en nuestro organismo. Una de ellas es que se inhibe la corteza prefrontal. Si no me estás viendo, estoy señalando aquí a la frente, ¿no? La corteza prefrontal se inhibe, que es la que de alguna manera nos ayuda a razonar y a tomar decisiones. Entonces, cuando ésta se desconecta, no hay buen control de impulsos, entonces, por ejemplo, algo me puede dar miedo y ¡pum! Yo pegar una piña o salir corriendo o pegar un grito exacerbado. No hay un buen procesamiento emocional, entonces no puedo traducir lo que me está pasando, no puedo ponerlo en palabras, no puedo pensar con inteligencia emocional cómo responder ante estas situaciones y también se desconecta o se pierde esto de la cognición social. La cognición social sería la forma de razonar cómo responderíamos mejor ante esas situaciones estando en sociedad o estando en los vínculos. Entonces nos mandamos bastantes willies, desde cosas que decimos, desde formas en las que nos comportamos y muchas otras más. Cuando pasa esto, y no tenemos esta capacidad de responder sobre nuestras emociones, ni de saber cómo actuar, actuamos por impulso, repetimos patrones y un montón de cosas más, es cuando este miedo, recién dijimos que inhibía la corteza prefrontal, también lo que va a hacer estos niveles tan altos de temor o de miedo, lo que van a hacer es, van a tomar el control y va a activar la hormona liberadora de corticotropina. A partir de ahora le voy a decir CRH para que no tengas tanto número y tanta palabra rara ahí dando vuelta. Pero la CRH es el principal elemento que impulsa la respuesta del cuerpo al estrés, ¿sí? Entonces, un exceso o una deficiencia de la CRH lo que va a hacer es que aparezcan efectos negativos en el cuerpo de las personas. Miedo sostenido en el tiempo, volvamos a este cuadrito. Miedo sostenido en el tiempo. Hace un descontrol en la CRH, que es esta hormona liberadora de corticotropina. Si está muy alta, va a generar problemas nerviosos como una depresión clínica, ansiedad, trastornos del sueño, anorexia nerviosa y también va a alterar ciertos problemas inflamatorios, como por ejemplo la artritis reumatoidea, la psoriasis, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn. Entonces, fíjate cómo
Y acá vos podrás ir viendo si has tenido en algún momento temores altos o los estás teniendo o tenés a alguien a tu alrededor, cómo puedes ver, che, tiene una colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa es un problema gastrointestinal y decir, che, pero está todo el tiempo temiendo, pensando que algo le va a salir mal, ¿no? Se exacerban los problemas inflamatorios. Las personas que tienen artritis, dolores en sus huesos, ante situaciones de estrés o de miedos exacerbados sostenidos en el tiempo, empiezan a tener mayores dolores en sus articulaciones y así. Ahora, si la CRH es baja, ¿sí? Este descontrol hace que disminuya esa liberación hormonal, se ha encontrado mucho en las enfermedades como el Alzheimer. Y algunos científicos, hay algunas investigaciones, no he encontrado ninguna que lo termine de corroborar al 100%, porque todavía está en estudios, pero la falta de esa hormona lo que puede llegar a causar también es el síndrome de fatiga crónica, ¿sí? En donde las personas tienen muchos problemas de sueño, memoria, concentración. Bueno, eso está como todavía en estudios, pero fíjense qué importante que es esto. Cuando el miedo impacta de esta manera, el cortisol y el sistema nervioso hacen las suyas, este miedo crónico va a activar el eje hipotálamo hipófiso adrenal, que esto te hablé en el episodio anterior, en donde hablamos de procrastinación, en el episodio número 13. En donde te hablé de este eje. Si querés, podés ir a escucharlo como para no repetirte esa información, pero sí lo que te digo es que cuando se mantiene activo este eje, hay un gran estrés sostenido, hay tensión muscular y fatiga, hay alteraciones en la memoria, hay alteraciones en la toma de decisiones, que es lo que venimos hablando. Entonces, em, si bien, si bien, como siempre digo, no hay que demonizar a ninguna emoción porque todas tienen su función, como por ejemplo el miedo no es un enemigo, sino que su función es protegernos. Cuando ésta se descontrola, nos paraliza, nos hace postergar y nos mantiene atrapadas en una zona de seguridad, lo voy a poner entre comillas, que en realidad es una trampa. ¿Y es una trampa para qué? Es una trampa para avanzar en tu vida, es una trampa para accionar en pos de lo que querés, es una trampa que te deja anclada sin poder ver más de lo que está a tu alrededor, que solamente es agua chata y llana y no puedes hacer nada. Entonces, con esta intro habilito la segunda sección del MAP, la A de algunas reflexiones al respecto. Vivir con miedo te puede estar generando un estrés psicológico tan grande en el sentido de que estás generando internamente un estado de alto malestar sin que haya nada externo que te lo muestre, que te lo marque. Y, y esto a lo largo va a ir afectando todo lo que va pasando. Pero ¿por dónde pasa el miedo? ¿A qué le tenemos miedo? ¿De dónde surgen? Bueno, pueden haber miles de respuestas como tantas personas que están ahí, como vos que estás escuchando el podcast, porque no hay una razón única desde dónde aparecen los miedos o los temores. Obviamente que van a tener que ver con nuestra historia, con nuestras creencias, con la misma sociedad y la cultura que nos va imponiendo cosas y la autoexigencia que nosotros vamos tomando acerca de estas situaciones que llegan. Y yo la verdad es que no me considero una persona miedosa, al contrario, siempre fui bastante arriesgada, pero cuando pensaba acerca del miedo, pensaba en mis 10 años trabajando en clínicas de hemodiálisis, en donde vi de cerca el impacto del miedo en la salud. Hay una tradición de la medicina china, que la medicina china dice que hay ciertas emociones que están ligadas a distintos órganos, no desde el lugar de la biodecodificación, no desde el lugar mágico de te duele la rodilla y es porque tenés orgullo, no, ese lugar mágico no. La medicina china lo venía estudiando desde muchos aspectos, em, pero, y obviamente que si vamos al concepto desde el opine, arriba de los riñones están las glándulas suprarrenales, desde donde se libera adrenalina y cortisol, estas dos hormonas que tienen alto impacto en los procesos de estrés. Y obviamente que cuando uno tiene altos niveles de estrés, esos altos niveles de estrés hacen que no cuidemos nuestra salud en general. Tenemos malos hábitos, no somos sedentarios, comemos mal, con más sal, no nos mantenemos en lugares de gusto y placer. No quiere decir que todas las personas que hayan tenido una insuficiencia renal crónica
hayan tenido miedo, que sean personas miedosas, pero sí había una característica muy particular que vi y era esto de no saber qué era lo que venía y estar siempre pensando, en vez de el tratamiento que estoy teniendo hoy, qué es lo que va a venir después. ¿Qué me va a pasar? Yo sé que tantos años de diálisis afectan la parte ósea, entonces era como siempre el temor a esto desconocido y en vez de, en un 90%, les diré, de las personas que atendí, que en ese periodo fueron más de 150, pacientes, fue, no más. Bueno, ya voy a sacar por año más o menos las personas que han ido rotando, pero em, en ese proceso era como estar temiendo lo que iba a pasar, no les permitía a estas personas ver qué es lo que sí podían hacer hoy. Entonces, el miedo obviamente que va a tener un gran impacto en todo ese sistema, desde los hábitos que tenemos, desde los pensamientos, y acá es donde me quiero quedar como en el momento de reflexión, porque todo lo que pasa a través del miedo, esto que yo te decía recién en la sección anterior, que es activar a largo plazo una respuesta de estrés que está permanentemente activa y demás, se sostiene con lo que se llama endotoxinas psicológicas, que es decir, todo lo interno, todo lo tuyo, todo lo que está en tu cabecita y que solamente vos tenés acceso para poder cambiarlo o manejarlo, ¿no? Aparece la rumiación, estamos todo el tiempo chiqui, 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 pensando constantemente en lo que va a pasar, en que si no hago, que si digo, que si dije, que si no dije, que si me moví, que si no me moví, o sea, es toda la rumiación, ese hámster en la ruedita que anda dando vuelta en tu cabeza y no te permite ir para otro lado. En ese pensamiento de las metas o de las cosas que no lograste, ¿no? El temor te paraliza, te pone en un lugar en donde estás anclado a ese sitio y no te puedes mover. Entonces, ¿qué hay? Está ese pensamiento constante, tipo pajarito carpintero, diciéndote, no lograste esto, no hiciste tal cosa, no te moviste, mira cuántos años tenés y recién ahora estás saliendo a esto. Entonces empieza chiqui, chiqui, chiqui a hacer un poquito más, cada vez mayores tensiones. Empieza la acusación y el autorreproche. ¿Esto por qué? Por los errores que cometí y mira dónde estoy. Porque soy una cagona, entonces no me moví a esto y claro, así yo no voy a avanzar nunca, ¿no? Entonces esa crítica constante, ese autorreproche, no solamente que nos marca la imposibilidad, sino que también nos genera alta frustración. Porque si yo estoy todo el tiempo que por temor no hice, no avancé, no lo logré o me equivoqué, voy a reprocharme, me va a generar frustración y voy a volver en ese mismo circuito, ¿no? Y bueno, aparece con todo esto el desgano, no podemos dormir, no podemos descansar, no podemos disfrutar. Y acá es como, bueno, si yo tengo miedo, no hay ni descanso ni disfrute, ¿no? No disfruto nada. Estoy todo el tiempo machacándome permanentemente sobre lo que puede pasar, lo que me va a generar, lo que temo. Y esto es como en el episodio anterior hablaba un poquito acerca del miedo, como el hecho de tenés dos opciones, o hacer las cosas con miedo, por supuesto que hay un trabajo previo, no es que, ay, me voy a lanzar a un precipicio, no, o sea, hay que razonar un poco esto, pero hay que validar la emoción, sí, tengo miedo de avanzar ante esta situación, o te quedas paralizada en el lugar en donde estás y empieza ese circuito vicioso. Ahora, ¿qué es eso? Yo pienso en esto de, ¿qué es eso que estás temiendo? Porque el miedo se termina configurando como una narrativa interna, es decir, como el cuento que te estás contando. ¿Qué cuento te estás contando? ¿Qué cuento te estás diciendo a vos misma que no te permite avanzar y que no te permite ir un poquito más allá? ¿No? Entonces, la forma en la que nosotros interpretamos las situaciones que pasan a nuestro alrededor, la forma en la que interpretamos este miedo, influye en cómo lo vamos a vivir. Vamos a tener miedo. Ya te dije recién que era una emoción que nos protegía y que nos hace ver, bueno, che, cuáles son las herramientas que necesito para afrontar y para avanzar ante esta vida. Entonces, hay una diferencia muy grande entre ese miedo que te protege y ese miedo que te paraliza. ¿Cuál es el camino que vos vas a optar? Y siempre digo esto, que si uno solo no puede
con lo que estás temiendo, con lo que estás evitando, con lo que estás procrastinando, es muy bueno pedir ayuda. Si es exacerbado y está elevado en el tiempo, busca terapia psicológica. No le tengamos miedo al consultorio de un psicólogo porque es un profesional de la salud mental que te va a ayudar a romper con todas esas creencias, con todos esos patrones y sobre todo validar esa emoción para saber cómo llevarla de la mano y que no te paralice, sino que te pueda acompañar a lograr eso, incluso sintiéndolo, porque es una emoción que es sumamente válida. Y así, no tengo un pase, porque no pensé ningún pase, porque me parece que esto da para hablar y para hablar muchísimo. Así nomás, corto esta sección y nos vamos a la última sección de este episodio, la P del potenciador. Para el potenciador de este episodio en donde hablamos del miedo como eje central, te voy a dar tres pautas que no son para poder como trabajar si esto es algo que necesita abordaje terapéutico, pero sí para poder empezar a pensarte en función de, che, tengo miedo a avanzar en este proyecto. He dejado de lado tal idea que tenía en función de algo que quería hacer. Quiero pedirle a mi jefe un aumento de sueldo y no sé cómo hacerlo. Bueno, esto es muy importante, ¿no? O sea, para poder empezar a enfrentar el miedo, yo siempre digo que hay que darlo a conocer. Contarle a alguien en quien vos confías que tenés miedo a algo y ponerlo en palabras ya es liberador, porque te dio un paso más a decir, che, lo estoy poniendo sobre la mesa, tucu, le puse un nombre, lo dibujé, le di un cuerpo y ya sé entonces con qué me estoy enfrentando, ¿sí? Entonces, en primer lugar te digo, dalo a conocer con alguien con quien confíes y de alguna manera eso ya va a liberarte para empezar a pensar en lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Yo te diría que dividas ese miedo, ese proyecto, esa charla con tu jefe en distintos pasos. No puedes eliminar el miedo de golpe, por supuesto que no lo puedes eliminar, pero sí puedes dar pequeños pasos para acercarte a él. Entonces, voy a tomar este ejemplo de quiero pedirle un aumento de sueldo a mi jefe y no me animo, me da miedo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, vas a decir, voy a empezar a escribir mi speech, que le diría, porque lo necesito, que me lo merezco por tales motivos, darle razones. Entonces lo empezás a escribir. Bueno, la siguiente es, no sé si tenés un contacto directo o no, escribirle un mail para cuadrar una cita. Entonces ya le pusiste fecha. Bueno, la siguiente es practicar. Me voy a sentar junto con la persona que yo, no sé, mi pareja, y voy a hacer de cuenta que es mi jefe y voy a practicar. Eso se llama una técnica de roleplay que se utiliza mucho en terapia y que está buenísima ponerse en situación. Y la última es, dependiendo de ese miedo, vuelvo a lo mismo, si es algo patológico que te genera mucho temor, que te paraliza y que ya estás teniendo sintomatología fisiológica o lo sostenés desde hace muchos años, busca ayuda terapéutica, pero si no, hay algo que en las terapias basadas en la evidencia, siempre, por favor, elijan terapias basadas en la evidencia y no el chimichurri, la guitarrita y el que vamos andando, sino que sean terapias que estén comprobadas científicamente, como por ejemplo la terapia cognitivo-conductual. Hay una técnica que se llama la exposición gradual progresiva. ¿Qué es esto? Es nosotros lo que evitamos se agranda, se hace como más grandecito, más grandecito. Y lo que enfrentamos se va achicando. Entonces, dependiendo del miedo y de la situación, ya te dije, puedes hacerlo solo, puedes buscar ayuda terapéutica, pero es como enfrentarse progresivamente a esa situación. Un poco te lo dije en el paso anterior, que es el dividirlo e ir paso a paso. Bueno, es como voy haciendo esto poco a poco y de esa manera ese monstruo grandísimo que nosotros vemos, porque lo estamos viendo desde otra perspectiva, cada vez que nos vamos acercando gradual y progresivamente a esa situación, se va haciendo más chiquitito, porque lo estábamos viendo desde una línea que no era favorecedora para nosotros, pero sí para ese monstruo que es el miedo. Y acuérdate que el miedo es parte del camino, es parte de tu barco. Por ahí yo me lo imagino como esos marineros gruñones que andan dando vuelta en el barco, pero no es quien dirige la batuta, no es quien está tomando el timón. La capitana de tu vida sos vos. La capitana de tu barco sos vos. Entonces el miedo va a estar como ese marinero gruñón que anda dando vuelta, pero no va a tomar el timón del barco si vos no lo dejas. Y si te sentís atrapada, atrapado en el miedo, en la procrastinación,
tengo una invitación muy especial para hacerte, que es el próximo sábado 15 de febrero a las 10 horas de Argentina, se viene el taller en vivo Tierra a la Vista. Una oportunidad para dejar de procrastinar. Ya dijimos que la procrastinación tiene a la base un miedo muy grande, que de alguna manera no es que nos falta organización, no es que nos falta disciplina, sino lo que nos falta es enfrentar y validar esas emociones que estamos evitando, entre ellas el miedo. Así que más que bienvenidos a este taller en vivo, que va a ser hermoso. Ya hay 7 mujeres que se sumaron, ya, bueno, hay todo un grupo hermoso de trabajo en donde vamos a trabajar en vivo entre 2 a 3 horas, más herramientas, más seguimiento, más grabación, más sostén durante 3 meses. Así que, bueno, y si estás escuchando esto en otro momento, va a estar grabado, así que también lo vas a poder acceder y vas a poder enfrentar tus miedos, enfrentar lo que estás procrastinando y avanzar hacia los destinos que querés, diciendo tierra a la vista. Así, con todo el corazón contento y sabiendo de que ya teniendo en cuenta qué es lo que es el miedo y cómo puedes enfrentarlo, vas a ir avanzando en función de lo que te propongas. Te agradezco por estar aquí del otro lado. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. Y si querés saber más, conocer más, puedes ir a las redes sociales Potencia tu Salud Mental. Jessica Estaleya es mi nombre. Nos vemos, nos encontramos por allí también. Besito grande. Gracias por estar del otro lado y por ser una de esas personas que quiere ser protagonista de su propia vida. Si disfrutaste la info de este episodio, te invito a que lo compartas a través de tu red social favorita y que me etiquetes a mí y al podcast para que cada vez seamos más y nos potenciemos juntas. En mi página web jessicaestaleya.com tenés muchos más recursos para seguir potenciándote. ¡Hasta pronto!